buenas tardes, mi nombre es Alejandro Rivera Marroquín y por invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos comparto una breve reflexión sobre el contexto actual que enfrentamos ante la emergencia sanitaria. En diciembre del año pasado y enero del presente año se reportó un brote epidemiológico de transmisión temprana por el SARS-CoV-2 en Wuhan, China, el virus que genera la enfermedad COVID-19. Posteriormente, el 30 de enero del 2020, la Organización Mundial de la Salud, la OMS, realiza la declaratoria del brote como una emergencia pública de preocupación internacional. Para posteriormente, el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud nuevamente emite la declaratoria de pandemia por SARS-CoV-2 o COVID-19. La realidad a la cual debemos hacer frente hoy es la prevención del riesgo a la infección por este nuevo virus y contribuir responsablemente al control de COVID-19 en caso de enfermar. El Estado mexicano, es decir, los gobiernos en todos los niveles de nuestro país, a través de sus instituciones, están actualmente trabajando, esforzándose para coordinar estrategias de respuesta a la emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2 o COVID-19. Esto, según consta en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo del 2020 por el Consejo de Salubridad General, lo que significa que en todo el país debemos atender las actividades extraordinarias establecidas por la Secretaría de Salud en México. La Organización Mundial de la Salud también señala en sus lineamientos sobre comunicación de riesgos en emergencias en salud pública que junto a la información sobre la infección o la enfermedad de la cual se trate, existen brechas importantes que deben considerarse como factores sociales, económicos, políticos y culturales que influyen en la percepción del riesgo en las personas y sus comportamientos para reducir estos riesgos. Es decir, aunque todas las personas estamos en riesgo de la infección, la realidad es que existen diferencias importantes en la manera en que entendemos la información y las medidas de prevención que podemos tomar en lo individual, en la familia o en la comunidad. Por ejemplo, personas que trabajan en instancias gubernamentales deben atender las indicaciones de las autoridades inmediatas respecto a la organización de sus funciones para cumplir con las actividades esenciales en su ámbito de competencia, a la vez que pueden organizar en familia los cuidados para prevenir riesgos y mantenerse en casa, sin que esto represente un mayor desafío en los ingresos económicos en la familia. Pero otras personas, otras familias, tendrán menos acceso a la información, por ejemplo, comunidades rurales o población indígena, personas con discapacidad visual o auditiva. Otras personas quizá tengan más dudas en caso de tener una condición de salud previa como las personas con VIH, aquellas personas que padecen diabetes, hipertensión, incluso las mujeres embarazadas tendrán sus propias dudas. Hace 20 años, México hacía historia para cambiar el rumbo como país con más igualdad para el desarrollo y la justicia social. Entonces, en el 2001, se estableció el derecho fundamental a la no discriminación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reconociendo a la igualdad como principio de los derechos humanos, incluido el derecho a la protección de la salud. Si consideramos los datos de la última encuesta nacional sobre discriminación en México, señala que 1 de cada 5 personas declaró haber sido discriminada por alguna característica o condición personal, es decir, por su tono de piel, su forma de hablar, por el peso o estatura, la forma de vestir o arreglo personal, el estrato social o económico, el lugar donde vive, las creencias religiosas, el sexo, la edad o la orientación sexual. Reflexiona entonces en este momento sobre tu experiencia. ¿Has experimentado alguna vez la discriminación? ¿O has discriminado por alguna condición a otra persona o grupo de personas? Es muy posible que hayas afirmado la reflexión anterior. La discriminación es una práctica desafortunadamente cotidiana, frecuente, que consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio inmerecido a determinada persona o grupo.
Los efectos de la discriminación en la vida de las personas son negativos y tienen que ver con la pérdida de derechos y el acceso a vivir y ejercer estos derechos, lo cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e incluso, en casos extremos, a perder la vida. Chiapas es un estado con una historia de lucha, unidad, solidaridad, fiesta, orgullo por nuestras selvas, por nuestros ríos, por nuestra cultura, por nuestros pueblos. Este es un estado en el que hemos logrado también contribuir y tener un marco legal que protege los derechos humanos, que sanciona la discriminación o a quien incite al odio o la violencia, que también tiene una gran responsabilidad frente al reto que impone la violencia hacia las mujeres. Es decir, la emergencia sanitaria por COVID-19 debe ser una medida en la que participemos todas las personas. Nadie puede quedarse fuera, nadie debe quedarse atrás. Pero la discriminación, como la violencia, pueden representar dos importantes retos más que tomar en cuenta para prevenir y actuar inmediatamente, al igual que la prevención del riesgo de infección por el virus que genera COVID-19. Desde lo personal o individual hasta la familia o la comunidad. Todas las personas tienen derecho a la protección a la salud, incluidas las personas adultas mayores, como también niños, niñas y adolescentes, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o travestis, al igual que todos los hombres y todas las mujeres. Todas las personas trabajadoras de la salud, como el personal médico, paramédico, enfermería, trabajo social, vigilancia epidemiológica, mantenimiento, todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, como también las trabajadoras sexuales, las trabajadoras del hogar o aquellas personas que enfrentan la necesidad de contribuir o continuar sus oficios como transportistas o comerciantes, por ejemplo. Hagamos salud pública como bien común para el bienestar de toda la sociedad, como un valor para la unidad de nuestra comunidad, reconociendo que todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, que debemos recordarlo, celebrar y vivir nuestros derechos frente a la emergencia sanitaria por COVID-19. Todas las personas tenemos el mismo riesgo de adquirir la infección o enfermar si no tomamos las medidas de prevención. Sin embargo, debemos reconocer que muchas personas están en una situación de mayor vulnerabilidad por determinantes sociales o económicos o culturales, y que tienen al igual el derecho a la protección a la salud como un derecho humano fundamental. Como ciudadanía, podemos contribuir a apoyar a estas personas, a la vez que ayudamos también al personal de salud que ahora trabaja fuertemente en el control de la epidemia, quienes presentan o representan la primera línea de defensa, a la vez que se sitúan en una importante vulnerabilidad a la infección por SARS-CoV-2. Por el bien común, hagamos salud pública con igualdad y no discriminación, para que cuando termine este periodo de nuestra historia no nos falte nadie. Muchas gracias.